Estoy listo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. A nombre de ICF México les doy la más cordial bienvenida. Como saben, hoy tenemos la plática, la segunda parte de diálogos de ética, sobre la ética profesional del coach con nuestra querida Mirna, pero antes necesitamos dar algunos anuncios, ¿verdad, Roberto? Claro que sí, Laura. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Mirna. Encantados de tenerlos a todos aquí nuevamente. Muy brevemente, recordarles principalmente para quienes aún no son miembros de ICF, la Federación Internacional de Coaching es la organización líder dedicada a impulsar el avance global de la profesión por medio de mantener altos estándares, brindando certificaciones independientes y construyendo una red mundial de profesionistas entrenados en coaching. La ICF es la organización más grande a nivel global de coaches formados profesionalmente. Actualmente cuenta con cerca de 37,000 miembros en 146 países. De estos, 32,300 aproximadamente son coaches que tienen alguna de las credenciales que otorga la ICF y están localizados en 130 países. De estos 32,300 casi, 8,200 cuentan con una credencial de Associate Certified Coach, ACC, alrededor de 12,800 con una credencial Professional Certified Coach, PCC, y cerca de 1,300 con una credencial de Master Certified Coach, MCC. Aprovecho también para comentarles, para invitarlos a nuestro evento que coordina la Dirección de Educación del capítulo de ICF en México para el día de mañana. Es un evento de supervisión de coaching. Se llama Desafíos y Reflexiones del Coach Profesional. Es una buena oportunidad para conocer un poco más acerca de la supervisión y de los beneficios que representa para los coaches en términos generales. Finalmente, les quiero comentar que al término de este webinar pondremos en el chat una liga con una encuesta para que nos hagan favor de llenarlas, una encuesta de satisfacción. Igualmente, durante el transcurso del webinar, vamos a mencionar una palabra clave que les pedimos que registren en su respuesta, en su encuesta de satisfacción. También quienes vayan a requerir de CCEUs, en esta misma encuesta les vamos a pedir que indiquen que requieren, que lo solicitan y que nos den los datos correspondientes para poder emitirlos. Una parte importante que quiero mencionar es que solamente van a tener 3 días para responder la encuesta y solicitar los CCUs. Una vez pasados los 3 días no será posible tramitar los mismos. Entonces, por favor, estén pendientes de contestar la encuesta que vamos a publicar al final, al término del webinar del día de hoy. Quien no es miembro activo de ICF y requiera o desee que le demos un certificado de CCUs, tendrá que cubrir un pequeño costo y enviar el comprobante de pago de haberlo cubierto al correo en que se indica también, que indicaremos al final de la presentación de la encuesta. ¿Sí? Finalmente quisiera leer una breve semblanza de Mirna Pérez. Mirna es consultora y coach profesional en liderazgo, conferencista, escritora, facilitadora y profesora. Mirna ha vivido y trabajado en diferentes países y colaborado con compañías multinacionales en diferentes industrias a nivel de alta dirección. Como conferencista, algunos de los temas abordados por Mirna son ética y coaching, liderazgo, diversidad e inclusión y resiliencia. Es la autora del libro El arte de ser coach y algo más, publicado por Editorial Trillas.
A nivel académico, Mirna desarrolló e impartió los cursos Coaching, una herramienta efectiva para el desarrollo humano, en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, y Ética y Profesión del Coach, en la Universidad de Londres, México. Cuenta con un BBA y un MBA de la Universidad de Puerto Rico y con certificaciones en Leadership Coaching de la Universidad de Georgetown, en Development Assessment del Interdevelopmental Institute, en Inteligencia Social y Emocional de Talento Emocional, en las evaluaciones de Hogan, en The Leadership Circle y The Mentor Coach por Goldberg Consulting Group. Cuenta con credencial PCC de la ICF. Mirna ha participado de forma activa con la ICF desde el 2006. Colaboró con el comité asignado a la última revisión del Código de Ética de la ICF y en la revisión del Código de Ética de ACTO. Ha sido mentor, coach del Comité de Ética de Latinoamérica y líder del Comité de Ética de Latinoamérica. Fue presidenta del capítulo de ICF en México en el 2012. Mirna, nos da muchísimo gusto tenerte nuevamente y continuar con esta segunda parte. La pantalla y la audiencia son todo tuyos. Muchas gracias, Roberto, te lo agradezco. Saludos a todos los que están aquí presentes, un gusto volver a estar en contacto. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta o algo. Mi propuesta para hoy es que continuemos con lo que son los estándares para que realmente el tiempo que tenemos disponible podamos abordar todos ellos, porque es bastante material. Espero que me confirmen si están de acuerdo. Supongo que sí. Sí, adelante, Mirna. Ok, estupendo. Nosotros en el último webinar, la primera parte, concluimos con lo que fue el estándar 5, nada más que como para retomar los temas, que es tendré una comprensión clara tanto con los clientes como los patrocinadores y las partes interesadas sobre condiciones bajo las cuales la información no se va a mantener confidencial. Y después ahora vamos a ir, porque eso es un breve repaso de lo último que conversamos, a lo que es el estándar número 6. Vuelvo y repito, si alguien tiene alguna duda o algo, que por favor lo diga, o sea, lo comparta. Y también estamos tratando de ver que al final de este webinar, de esta parte, podamos también tener un espacio para preguntas. Denme un segundo aquí. Tengo aquí un pequeño detalle de... Denme un segundo, que soy yo con la tecnología. Ok. El estándar número 6, Roberto, no sé si tú quieras leerlos y yo abundo sobre ellos. Cuestión de por lo menos que si tú puedes leer el estándar para que no sea yo la única que esté conversando, hablando, pues se van a cansar de escuchar. Con mucho gusto, Mirna. Cuando trabaje como coach interno, administraré los conflictos de interés o potenciales conflictos de interés con mis clientes y patrocinadores a través de acuerdos de coaching y diálogo continuo. Esto debería incluir y abordar los roles, responsabilidades, relaciones, registros, confidencialidad y otros reportes requeridos por la organización. Ok. Aquí básicamente lo que para mí yo rescato como palabras clave es administrar los conflictos de posible interés. Esto muchas veces aplica a que uno puede tener distintos roles dentro de una compañía. Puede ser que uno esté haciendo trabajo de consultoría, puede ser que uno esté como coach, puede ser que también uno sea un coach interno. Entonces, desde esa mirada, cómo tener transparencia total e información de que las personas que están involucradas tengan claridad del alcance de lo que estamos haciendo en cada momento para que no haya confusión, para que haya transparencia en lo que estamos trabajando con respecto al coaching. Aquí les mencioné anteriormente cuando estábamos conversando que voy a estar utilizando como referencia lo que son las declaraciones interpretativas. Entonces,
Simplemente voy a rescatar, la información es bastante extensa, solamente voy a rescatar algunos comentarios que para mí como que son muy importantes o que son relevantes para poderlos traer y tenerlos presentes. Dado que el éxito del coaching depende de la confianza del cliente en el coach, se recomienda que al inicio del nombramiento como coach interno se firme un acuerdo de confidencialidad entre la empresa y el coach interno y que se comparta con el cliente de coaching. O sea, porque, ¿qué pasa? Puede ser alguien que esté trabajando en recursos humanos, puede ser un supervisor, un gerente interno en una compañía que esté haciendo las funciones de coach interno. Entonces, eso puede poner a la persona en una situación donde pueda ver que tenga información, recursos, y entonces que haya esa claridad de hasta dónde se va a estar involucrando como coach interno en la compañía. Y también mencionan aquí, se deben considerar las reglas de privacidad internas de la compañía, la información de las computadoras, que hablamos sobre eso también la vez pasada, el derecho de un gerente a acceder a cualquier información a través de la tecnología. Entonces, toda esta información es cuestión de tenerla presente. Y finalmente, con respecto a este estándar, como coach interno, el profesional de la ICF debe prestar atención a los conflictos de interés que surjan de las relaciones de liderazgo anteriores, actuales o futuras. Entonces, simplemente es tener muy claro qué situaciones pueden dar pauta a un posible conflicto de interés para que eso se aborde con la mayor premura posible, para que eso pueda, al trabajarse lo más pronto posible, ayude a que se mantenga la confidencialidad, la transparencia y la confianza del proceso de coaching, en particular si es un coach interno. Seguimos con el siguiente, el estándar 7. ¿Quieres que lo lea, Mirna? Bueno, sí, bueno, a menos que la gente los lean y me digan si terminaron, porque están un poquito largos, algunos son más largos que otros. Con mucho gusto. Yo te ayudo si quieres, Roberto. Perfecto. 7. Mantendré. ¿Perdón? Si quieres te ayudo, Roberto. Adelante, Laura. Gracias. Mantendré, almacenaré y eliminaré cualquier registro, incluidos archivos electrónicos y comunicaciones, creado durante mis interacciones profesionales de una manera que promueva la confidencialidad, seguridad y privacidad y cumpla con las leyes y acuerdos aplicables. Además, busco hacer un uso adecuado de los desarrollos tecnológicos emergentes y crecientes que se utilizan en los servicios de coaching asistidos por tecnología y ser consciente de cómo se les aplican diversas normas éticas. Gracias, Laura. Aquí simplemente un comentario. Este estándar existía desde antes. Quiero mencionarles que donde dice empieza, además busco hacer un uso adecuado de los desarrollos tecnológicos emergentes. Todo eso es adicional. ¿Y por qué es que esto es tan importante? Como les he mencionado en otros momentos. Policía Nacional. Asimismo. Ok, continúo. Sí, no te preocupes. Aquí el tema tiene que ver con que les mencioné anteriormente, en la ICF, como estaba también explicando Roberto, se ha dado la tarea de estar actualizado. Por eso el código de ética se está revisando con frecuencia, porque se está adaptando a lo que son los cambios en la sociedad. Y este en particular rescata el tema de la tecnología y cómo también uno tener cuidado y poner cuidado en cómo uno guarda los registros y la información de los clientes, no solamente en papel, sino también tomar en consideración la parte tecnológica emergente, porque muchos de ustedes, no sé si reciben correos y eso, de muchas plataformas y de muchas cosas que están ofreciendo como coach para facilitar a uno hacer reuniones con clientes, llevar procesos y todo. Entonces, tener todo esto presente es importante siempre tenerlo. Porque la tecnología todo el tiempo está avanzando en una forma acelerada. Dentro de la declaración de interpretación establece el manejo cuidadoso y la retención de estos registros en el sentido más amplio de proteger esta información y por lo tanto la identidad del cliente y el patrocinador son el tema de esta norma. Aquí hay otra cosa que me resulta importante y es la parte de uno cada vez tener mayor información
de cuáles son las leyes vigentes que existen en cada país, en particular si estamos trabajando con distintos países. Los profesionales de la ICF deben asegurarse de conocer los detalles de la ley local y establecer el lugar legal de elección para el contrato. O sea, es cómo resguardamos, cómo cuidamos de toda esta información que forma parte de todo el proceso y que es información confidencial. Entonces, como se dan cuenta, es como una forma de secuencia en donde nos están hablando de cómo establecer el acuerdo, la confidencialidad, cuándo nos establece la confidencialidad, cuando hay conflicto de intereses, hasta ahora este detalle de también cómo vamos a cuidar de los registros. También dice que considero que es relevante, la protección de datos debe garantizarse cuando se utiliza la propia infraestructura del cliente y la empresa, que esto también lo conversamos la vez pasada. Les voy a rescatar porque es muchísima información, lo que para mí creo que sería importante tener presente. También les recomiendo que si pueden leer este documento de las declaraciones, tiene muchísima información porque lo que hace es expandir lo que es el estándar como tal para que uno pueda entender a mayor profundidad que el alcance es mucho más amplio de lo que quizás uno interpreta cuando uno lee el estándar. Los profesionales de ICF deben evitar publicar cualquier información de identificación o confidencial sobre sus clientes en sitios web profesionales u otras formas de redes sociales. Ahí entonces ya vemos que también dentro de las declaraciones están trayendo el tema de lo que cada día está tomando tanta relevancia, que son las redes sociales. Entonces, cada vez más tenemos que estar como que más atentos a todas las posibles implicaciones de lo que significa podernos guiar y poner en práctica el código de ética de la ICF. Finalmente, con respecto a este estándar, el manejo cuidadoso de los registros es importante al final de un proceso de coaching cuando se destruyen los registros. Los documentos escritos deben triturarse si es posible. Existen problemas de eliminación para todo tipo de datos electrónicos que impiden en gran medida la reconstrucción. Se espera que se haga un esfuerzo para eliminar dichos datos. Entonces, son detalles que pues, considero que son relevantes tenerlos bastante presentes. Voy a continuar ahora con el estándar 8. Bueno, el estándar 8 me mantendrá alerta a las indicaciones de que pueda haber un cambio en el valor recibido de la relación de coaching. De ser así, haré un cambio en la relación o animaré a los clientes patrocinadores a buscar otro coach, buscar a otro profesional o usar un recurso diferente. Este me parece pues también relevante desde el punto de vista que en esencia aquí significa esto que si uno dentro de un proceso de coaching, en una relación con un cliente, con un patrocinador, uno percibe que no están recibiendo el beneficio esperado o que el valor del proceso no es el que son las expectativas, uno como profesional de la ICF, como coach profesional, debe quizás abordar este tema y debe en su debido momento quizás referir a otro profesional que continúe con el proceso o uno también salirse del proceso si uno se está dando cuenta que quizás uno no es la persona idónea o algo está sucediendo que el cliente como tal no está recibiendo los beneficios. Para esto entonces, ¿qué se requiere? Pues si lo llevamos a lo que son las competencias, pues la presencia plena, si estoy presente plenamente, me puedo dar cuenta de lo que está pasando con mi cliente. Puedo entonces tomar decisiones al respecto. Aquí dice, si se evidencia un cambio en el valor percibido del coaching, se espera que el profesional de la ICF averigüe qué está impulsando el cambio. Se espera que los profesionales de la ICF estén atentos a las indicaciones que vayan más allá de sus capacidades como coach. Es algo pues importante, muy importante tener esto presente. No sé si ustedes están familiarizados con las declaraciones
interpretativa, como le digo yo. Pero al final de algunos de estos estándares, simplemente se los menciono para que lo tengan como referencia, porque considero que es muy útil. Estas declaraciones incorporan que uno puede darle clic y te lleva a recursos de la ICF. Entonces uno puede tener a muchísimos recursos que nos ayuda a entender mejor. Y entonces, por ejemplo, el estándar número 8 se puede acceder a consulte el informe técnico sobre la terapia. Está en inglés, esto es como aparece. Es bastante extenso, se los recomiendo porque me pareció sumamente interesante. Y también está, consulte la hoja única de terapia en PDF, que también está muy conciso, toda la información de dónde, cuándo y cómo uno poder saber cuándo uno tiene que referir a un coaching a otro profesional. Entonces, esto es un webinar que dio también la ICF hace bastante tiempo sobre el tema de cómo uno como coach puede entender el alcance de en qué momentos un cliente, un coachee, quizás deba de tener algún otro tipo de apoyo. Aquí también menciona con respecto a esto, y entiendo que también se va a seguir conversando sobre el mismo tema, pero se los menciono porque está dentro de este estándar. Los profesionales de ICF deben informar al cliente y al patrocinador o patrocinadores cualquier tarifa de referencia que pueda pagarles cualquiera de estos profesionales. Esto es parte del acuerdo y la transparencia. O sea, si yo estoy refiriendo a un coachee, a un cliente con un tercero y voy a recibir algún tipo de remuneración, entonces tengo que informárselo para que la persona lo sepa. ¿Cómo vamos hasta aquí? Pues claro, Mirla. Ok, gracias. Muchas gracias. Pues como no los veo las caritas a todo el mundo, pues estupendo. Entonces, el estándar número 9, sí, Laura. Sí, claro. Nada más, si me ayudas pasando la siguiente Sí. Pasamos. Yo creo que es buena idea que pase la diapositiva. Gracias. Aquí. Súper, gracias. Respetar el derecho de todas las partes a dar por terminada la relación de coaching en cualquier momento y por cualquier razón durante el proceso de coaching, sujeto a las disposiciones del acuerdo. Esto vuelve a reforzar el tema de cómo uno poder decidir si continúa o no continúa con un proceso de coaching. Aquí algo que habría que rescatar con respecto a lo que es la información de las declaraciones son el tema que quizás tomar en consideración una cláusula clara de rescisión del coaching en el acuerdo. Volvemos otra vez al acuerdo, para que entonces no vengan sorpresas de que qué se va a hacer o cómo se va a manejar. También aclarar que una o ambas partes pueden cancelar el acuerdo en cualquier momento y por cualquier motivo. Yo no sé si ustedes han tenido la necesidad en algún momento de decir, ups, no siento que este proceso está avanzando, ¿cómo lo cancelo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo manejo? Entonces, el tener todo esto dentro del acuerdo puede ayudar muchísimo a saber cómo abordarlo en la eventualidad que una situación así surja. También algo a tomar en consideración que está establecido en las declaraciones es una buena práctica es tener una política de reembolso clara en el acuerdo escrito. Porque es que estas cosas surgen y cuando uno está en el proceso de explicar lo que es el coaching, uno está con el cliente, está haciendo propuestas, está estableciendo el acuerdo, después dentro del proceso se dan circunstancias. De ahí es que todos estos detalles estén incluidos y que sean aclarados a mayor profundidad en las declaraciones. Entonces es importante también el tema de reembolso. Y por supuesto, pues respetar la decisión de un cliente si opta por prescindir de su proceso de coaching. Eso para mí que es como que hay que entenderlo y que es la realidad. Bueno, espero que, no sé si tienen preguntas, pero voy a seguir, ¿está bien?
Solamente preguntaban hace rato, Mirna, Ajá. a mucha gente le interesó los documentos que mostrabas. ¿Dónde los podemos ver? ¿Es la información que tenemos en la página o te referías a algo más? Eso después yo les voy a dar información Ah, de todos los recursos que existen dentro de la página web de la ICF. ok, Si van a la página web y buscan temas de ética, van a encontrar lo que son las declaraciones. Dentro de las declaraciones, según van pasando por cada estándar, te ujú. sale en dónde está un recurso de apoyo por parte de la ICF. Le dan clic y ahí encuentran el documento. Excelente, Mirna. Ujú. Muchas gracias. No, a la orden. Ahora sí Eh, seguimos. Sí, el estándar 10, 10. Bien. el 10, ¿lo Ajá, leo? por Sí, Seré favor. sensible a las implicaciones de tener varios contratos y relaciones con el mismo cliente y patrocinador al mismo tiempo para evitar situaciones de conflicto de interés. este estándar, les comparto que este es un estándar que se creó nuevo y básicamente establece eso para evitar conflictos de interés, no tener, para cada tema que se vaya a llevar a cabo, tener un contrato específico para que no haya confusión o en todo momento, si se ve que va a haber un conflicto de interés, entonces de ser muy claro decir, solamente voy a abordar esta parte. Aquí dice, la intención de esta norma es abordar el posible conflicto de intereses cuando un profesional de la ICF tiene varios contratos. Por ejemplo, tener una relación de coach y coach-entrenador con la misma persona. Además, algunos profesionales de ICF asesoran a un cliente uno a uno y al mismo tiempo asesoran al equipo del cliente. Entonces, esto es importante tenerlo bien presente porque esto ayuda también al tema de cómo generar la confianza y la transparencia y también ayuda también a uno mismo como profesional decidir hasta dónde va a ser mi alcance. Creo que puede haber un conflicto de interés, cuál pudiese ser el conflicto de interés, poderlo conversar y sobre eso poder tomar las decisiones que sea lo que sea de mayor beneficio para el cliente. Aquí, por ejemplo, también dice, em, porque aquí este estándar surgió mucho con el tema también de los programas de coaching, en donde puedes tener a alguien que es el profesor, por decir así, que ese profesor te va a calificar, pero también puede ser tu mentor coach, pero también puede ser tu coach. Entonces, ¿cómo tener claridad del alcance de cada uno de los roles que dentro de un programa, alguien que sea participante en ese programa sepa exactamente hasta dónde sí, hasta dónde no? El profesional de ICF tendría que estar al tanto de cualquier sesgo y si existe un conflicto en tener múltiples roles, tomar una decisión que sea lo mejor para el estudiante para resolver cualquier posible conflicto de intereses. Esto otra vez volvemos aquí, se recuerdan que les puse el video sobre los sesgos inconscientes. Entonces, por eso es que aquí lo que estaba implícito en cierta medida era cómo que no sea solamente una persona quien está a cargo de un estudiante o de una persona, para que si hay un sesgo inconsciente, otras personas puedan traer un balance y poder abordar estas situaciones que puedan surgir y que no tengan un impacto adverso en la persona que esté participando en el programa. Aquí también establece que tener contratos separados permite que el cliente de coaching no se confunda en cuanto al rol que está asumiendo el profesional de la ICF. Esto es importante tenerlo siempre bien presente, como dije anteriormente, porque hay personas que están haciendo otro tipo de consultoría o están entrenados en otros temas, que cuando al momento que estás con el cliente pueden decir, es esto lo que estoy haciendo ahora, o es esto otro, estoy dando una clase o lo que sea. Tener esas distinciones son sumamente importantes. Aquí, como recurso que establece la ICF, como apoyo, dice coaching de mentores, y entonces también da el recurso de qué guías tomar los mentores al momento de estar haciendo la función de mentores. Es otro recurso adicional que aparece. ¿Está bien?
estándar 11. ¿Lo leo? Sí. Seré consciente de Ajá. y manejaré activamente cualquier poder o diferencia de estatus entre el cliente y yo que pueda ser causada por asuntos culturales, relacionales, psicológicos o contextuales. Este también es nuevo. Y me parece muy interesante porque cuando yo lo estudié, o sea, yo los leo y sigo leyendo y cada vez encuentro algo adicional, es que a veces no estamos conscientes de cómo el tema de poder puede tener una relación dentro de un proceso de coaching. Lo voy a decir en mis propias palabras. Y también tomar en consideración, como dice, el aspecto cultural. Si, y puede ir de ambos lados. Si mi coachee me ve a mí como alguien que yo soy la coach y me pone como que, es la persona que sabe, es la persona que me va a guiar, es la persona que me va a llevar, hay disparidad en la relación, hay un tema de poder implícito. Igual que si uno acepta ofrecerle coaching a alguien, que uno ve a esa persona como que por la autoridad que ocupa, el puesto que ocupa o algo en una organización, entonces cómo uno se sienta de que le otorga a uno el poder a la otra persona. Cómo eso puede o no puede influir dentro de un proceso de coaching. Eso para mí creo que es importante tenerlo presente porque es, como les digo, es un estándar nuevo y que para mí cobra mucha relevancia de cómo uno como coach tiende a interactuar con las personas, cómo yo interactúo con las personas, pongo a esta persona allá por las nubes o la pongo donde, desde un nivel del concepto de poder. Aquí dice, un profesional de ICF conoce, explora y gestiona las diferencias de poder interpersonales entre el coach y el cliente y tiene como objetivo co-crear es una de las competencias, relaciones de colaboración e igualdad entre el coach y el cliente. Entonces, y habla también sobre, a menos que sea reemplazado por un contexto opuesto de la identidad, el entorno y la cultura del cliente. El coaching tiene lugar a nivel de equivalencia. Un sentimiento de superioridad o inferioridad por parte del coach carga la relación de coach y debe aclararse en la supervisión. Entonces, Mirna, nos piden un ejemplo de esto, que si nos pudieras dar. ok, se me ocurre. Si yo voy a darle, si yo, por ejemplo, le estoy dando coaching a una persona que es un líder súper wow y por la posición que ocupa o por su personalidad de autoridad, yo me sienta limitada o que puede limitar mi proceso de coaching de hacer preguntas poderosas. Eso para mí sería quizás un ejemplo. O a la inversa, un cliente, un coachee que piense que pues es que la persona que sabe es la coach o el coach, entonces estoy poniendo a esa persona en un nivel de poder que es la persona que sabe y voy a estar esperando que esa persona me diga porque yo no voy a saber. O sea, creo que se da en distintas facetas. Para mí algo que yo rescataría es, esto requiere mucha reflexión por parte del coach, de entender cómo yo me tiendo a relacionar con las personas. En qué momento alguien que a mí me pueda causar de que es una persona de autoridad o algo, me limite en mi proceso de coaching porque en ese momento pierdo quizás efectividad con respecto a cómo poder entrar en ese proceso de coaching, cómo co-crear la relación. Tiene muchos impactos más allá. Entonces pueden haber muchos ejemplos, ¿está bien? Yo lo que los invito a que reflexionen en qué momento una situación del concepto que se presenta de poder, un aspecto cultural, puede impactar de que mi interacción como coach no sea la más favorable para el cliente. Espero que haya sido clara. Excelente. Jackie, ¿quedó claro? Muchas gracias. Sí, perfecto. Gracias. Gracias, Irma. ¿Alguien más?
Bueno, seguimos, Irma. ¿Cuál Sí, sigue? simplemente para validar lo que estoy diciendo, dentro de las declaraciones dice al final, mantener la asociación entre el coach y el cliente significa que el coach tiene la tarea continua de reconocer y trabajar para reducir el impacto del rango, el estado y la jerarquía en la alianza de trabajo entre el coach y el cliente. Si tal asociación no se puede mantener, el coach y o el cliente deben considerar terminar la relación. Creo que con esa último que les acabo de leer queda bastante claro lo que implica ese estándar. Sí, gracias. A ti. El 12, estándar 12. Entonces, divulgaré a mis clientes el posible recibo de compensación y otros beneficios que pueda recibir por referir a mis clientes a terceros. Este está clarísimo. Se los mencioné cuando estaba hablando del estándar 8. Básicamente esto tiene que ver con la transparencia. ¿Y por qué hace que esto sea importante? Según las declaraciones es, una persona externa razonable podría inferir que el profesional de ICF actúa en propio beneficio y no en servicio del cliente. Entonces, eso mantenerlo importante de que pues hay que comunicarlo. Y algo que sugieren dentro de las declaraciones es una opción para los profesionales de ICF es no aceptar beneficios monetarios o no monetarios de terceros por recomendarles a nuestros clientes. Entonces, para evitar este posible conflicto o una situación delicada o una situación donde no se pueda dar pauta a que tenga un impacto en cómo el coach es percibido, la falta de transparencia o algo, pues quizás ni siquiera optar por tener ningún beneficio. ¿Okay? Mirna, yo tengo un comentario muy breve, no quito mucho tiempo. Yo entiendo que nosotros no podemos referir a ninguno de nuestros clientes, vaya, ni mencionarlo, si no tenemos su autorización en primer lugar. Si esto es correcto, ¿cómo sería el contexto de esto en relación con lo que estoy comentando? Sí, por ejemplo, aquí dice, un profesional de ICF remite directamente al cliente una evaluación de personalidad como MBTI, MBTI, donde el profesional de ICF recibe una comisión. Entonces, más que referirlo porque recibió la comisión es, te ofrezco esto y tú decides si lo quieres optar o no y yo no recibo una comisión. Muy bien. ¿Sí? Entendido, gracias. No, de nada. El estándar 13. Garantizaré una calidad consistente del coaching sin importar la cantidad o forma de compensación acordada en cualquier relación. Ok. Significa que no importa cómo se lleve a cabo la relación dentro de, o sea, lo que pasa es que tiene que ver con el trueque e intercambio de servicios. Entonces, si una persona va, vamos a tener un intercambio de coaching, mi nivel de profesionalismo se mantiene, no importa el servicio que tú vayas a recibir a cambio. Si yo percibo que el servicio que yo voy a recibir a cambio no es del mismo nivel, no significa que yo baje mi calidad como coach. Mi calidad como coach tiene que ser constante y permanente. Hay algo aquí que les quiero comentar porque considero que también es importante. Aquí dice, el profesional de la ICF solo debe permutar por servicios, bienes u otra remuneración no monetaria cuando no perjudique la relación de coaching. Los profesionales de ICF siempre deben entregar el 100% de su beneficio independientemente del monto de la compensación. Y los profesionales de ICF deben conocer las leyes tributarias del país en el que trabajan si optan por servicio pro bono y el trueque, porque también está el pro bono. ¿Por qué? Porque esto es algo que también hay que contemplar, quizás tenerlo en el acuerdo, que tiene que ver con la parte monetaria.
del intercambio. Aunque es un trueque, pueden ser que hayan países en donde el país pida que eso se dé como un ingreso. Entonces hay que poner una cantidad o hay que poner que no se está cobrando. Pero hay que tener claro qué es lo que exigen las leyes para saber, porque si yo fuera a pagar por los servicios de alguien que me va a hacer mi página web y acá, o sea, ¿cuánto costaría eso si yo voy a hacerlo en trueque? Entonces eso es lo que es mi cobro. Tenerlo presente. Eso también ayuda muchísimo a la transparencia. Y entender en el momento que estás haciendo un trueque, un pro bono o algo, que tú lo estás aceptando como coach, entonces tu calidad se mantiene. Para que eso es bien importante tenerlo siempre presente. Mi calidad como coach hacia los clientes se mantiene de la misma, me estén o no me estén pagando. ¿Quedó claro? Yo creo que sí. Sí, súper claro, Mirna, gracias. Yo aquí pasando papeles y ya se me confunden aquí todos. Aquí voy. Aquí ya, deja pasar la diapositiva. La 14. Como profesional de ICF, yo... Un comentario antes de seguir. Con esta que acabamos de ver, terminamos la primera sección y ahora estamos entrando a la segunda sección, que es responsabilidad de la práctica y el desempeño. Excelente. Como profesional de ICF, yo me adheriré al código de ética de ICF en todas mis interacciones. Cuando me dé cuenta de una posible violación del código por mí mismo o reconozca un comportamiento poco ético en otro profesional de ICF, plantearé el asunto respetuosamente con los involucrados. Respetuosamente, si esto no resuelve el asunto, lo remitiré a una autoridad formal, por ejemplo, ICF Global, para su resolución. Bueno, aquí básicamente es cómo adherirnos al código de ética de la ICF. Y aquí algo que hay que tomar en consideración es que no solamente tiene que ver con yo conmigo misma, sino también yo, si veo un comportamiento no ético de algún otro profesional, ¿cómo puedo yo abordar el tema? Aquí en la declaración establece los profesionales de ICF que aceptan el código de ética se esfuerzan por ser éticos, incluso cuando hacerlo implica tomar decisiones difíciles o actuar con valentía. Entonces, no es fácil, pero si lo que estamos buscando es la excelencia, y la excelencia como profesionales, y nos adherimos al código de ética, que por eso hacemos la promesa, entonces tenemos una responsabilidad que estamos asumiendo al asumir el código de ética. Y esto requiere encontrar la valentía para pues decir, cometí algo que no debía haber hecho, cómo lo atiendo, cómo lo mejoro, qué puedo hacer, y también, pues también recurrir al capítulo de la ICF o a ICF Global para entonces saber cómo manejar las circunstancias si uno no sabe cómo manejarla. Hay distintos mecanismos. Aquí dice también, este estándar también, que lo estoy diciendo como tal, este estándar también pide al profesional de ICF que reconozca el comportamiento poco ético potencial de otro profesional de ICF. Entonces, esto hace la situación un poco más interesante porque pues sí se requiere tener valentía para poder abordar este tipo de situaciones. Quiero mencionarles algo aquí, que aquí dice, estoy buscando entre mis hojas, ¿está bien? Todas las No, ¿cómo? en una misma carta aporte de un mismo destinatario, ¿de acuerdo? Es alguien que está conversando, ¿no? Bueno. Sí, ya cerramos los micrófonos. Ok, en este estándar 14 como tal, al final dice formulario de presentación de quejas formales de ICF. Ese formulario cuando lo estuve buscando no
no está disponible en este momento. Pero, por ejemplo, simplemente como referencia, esto cómo se lleva a cabo o se estaba llevando a cabo el modo que está en revisión cuando es un proceso de una situación ética, cómo se lleva todo el flujo de cómo se maneja una situación de ética por profesionales muy competentes y serios dentro de la ICF. O sea, existe un mecanismo, existe la línea de asistencia, existe muchísima información que ayudan a que las personas puedan tener ese apoyo que necesitan, porque no es algo que uno se encuentra con facilidad, situaciones donde uno tenga que decir, ese comportamiento no me pareció, ¿qué se puede hacer al respecto? Entonces, que sepan que no están solos y que sí existen, está la ICF México, están los capítulos, está Global, y hay muchos recursos para poder asesorar con respecto a estos temas. ¿Está bien? El 15. Requeriré que todo el personal de apoyo se adhiera al código de ética de ICF. Aquí estamos hablando de todas las personas que nos están apoyando a nosotros en un proceso de coaching. Aquí, básicamente lo que están pidiendo es que si tengo un asistente, ya sea presencial o virtual, que estén informados del código de ética y que sepan que se tienen que adherir también por el código de ética porque están en colaboración con uno en los procesos como tal. O sea, tienen información confidencial. Entonces, que sepan que parte del acuerdo también con estas personas es pues, quizás solicitarles que se adhieran al código de ética. Aquí dice como tal, básicamente lo que voy a decir, bueno, una de las mejores prácticas es que quienes trabajen con los profesionales revisen el código de ética con regularidad, para que entonces estén hablando con las personas, informándoles en qué consiste el código y que sepan cuáles son las expectativas de que si alguien está trabajando conmigo, cuál es el nivel de compromiso que yo espero que esa persona tenga con respecto a los señalamientos que establece el código de ética. Ay, yo cometí aquí un pequeño error. Falta el 16, ¿sí? Sí, pero quiero saber. Voy aquí, voy aquí, voy aquí. Que no sea que puse el número mal y que no. Mirna, aprovecho para interrumpirte un segundito. Quiero mencionar lo que será la palabra clave que Sí. habrá que incluir en la encuesta de satisfacción. La palabra clave es estándares. Palabra clave, estándares. Gracias, Mirna. No, a ti. Ok, pues entonces yo les voy a leer la 16, que básicamente fue error de número, no de contenido. Comprometerse con la excelencia a través del continuo desarrollo personal, profesional y ético. Les comento, está bien extensa la declaración. ¿Por qué? Porque aquí de una sola oración me comprometo con el desarrollo continuo para empezar. No es de solamente un tiempito, continuo. Personal quiere decir yo como individuo a nivel profesional y desde una mirada ética lo hace sumamente extenso. Les voy a ir dando información para que, pero la más, porque tiene 1, 2, 3, creo que de los más extensos que hay, tiene 3 páginas en las declaraciones. Una buena práctica es que el profesional de la ICF se comprometa con el aprendizaje permanente para desarrollar y continuar el desarrollo de sus habilidades profesionales en el espacio de coaching, para incluir la última información de desarrollo personal y profesional, como libros, videos, supervisión, tutorías, boletines, etc. Este compromiso debe incluir la autorreflexión continua, no es un solo día, y la exploración de la ética en el coaching.
Entonces, lo que yo quiero que vean es cómo a través de este documento y cómo todos ustedes conocen lo que son las competencias y después vamos a ver los valores, cómo como en esencia lo que está estableciendo es un compromiso por parte de uno, más allá de como profesional de coach, es como ser humano también, apalancándose en lo que es un comportamiento ético. Con respecto al desarrollo profesional, dice, los profesionales de la ICF deben trabajar continuamente para el autoconocimiento y la salud y el bienestar emocional, físico, social y espiritual. Uno debe ser activo en el aprendizaje de sus prejuicios conscientes e inconscientes, que los que estuvieron en la primera plática, si se recuerdan, fue un tema que se abordó, porque parte de esta reflexión es poder ver lo que no se ve y entonces tomar acción al respecto. Deben conocer y ser dueños de su historia y cultura personal. Deben saber cómo esto pueden afectar sus comportamientos, identificar creencias limitantes y entonces muchísima información que tiene que ver uno como coach, ¿está bien? A nivel profesional, aquella era a nivel personal. A nivel profesional, los profesionales de ICF deben participar en un desarrollo profesional continuo, ampliar continuamente su base de conocimientos. Entonces, aquí da una lista completa de cómo seguir desarrollándose a nivel profesional. Y después a nivel de desarrollo ético, el profesional de ICF se adhiere a la primera competencia básica, demuestra una práctica ética. Entonces, por eso es que lo hace tan importante, por eso es que toma tanta relevancia. La discusión de las cuestiones éticas que surgen de todos los estándares del Código de Ética comienza en la formación de coaching y continúa en todos los procesos de certificación y la práctica. Entonces, esto es, les recomiendo que ahora que se dieron cuenta que yo puse 17 por 16, se van a recordar de la importancia de este estándar. Entonces, esa fue una herramienta didáctica, Mirna, ¿no? Estaba todo calculado. Sí. El que le sigue, ya no voy a poner el número, que es el 17. ¿Lo leo? Sí, por favor. Reconoceré mis limitaciones personales o circunstancias que puedan perjudicar, entrar en conflicto o interferir con mi desempeño como coach o mis relaciones profesionales de coaching. Buscaré apoyo para determinar la acción a tomar y, si es necesario, buscaré rápidamente orientación profesional relevante. Esto puede incluir suspender o finalizar mis relaciones de coaching. Este también es otro que les comento que es muy amplio en la declaración, porque puede ser distintas circunstancias las que puedan impactar el que yo tenga estas limitaciones personales o circunstancias. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia y el COVID. Si tengo COVID, no puedo estar ofreciendo coaching porque no estoy bien de salud. Si me siento mal físicamente, pues tengo que hacer algo al respecto. Si tengo una situación personal que no me permite estar presente con la mente clara a favor del cliente, tengo que tenerlo presente. Si me doy cuenta que tengo alguna limitante personal de prejuicios o algo, pues también tengo que tenerlo presente. Entonces es bastante amplio este estándar como tal. Aquí dice, si el conflicto no se puede resolver de otra manera, el profesional de ICF debe retirarse del trabajo de coaching. La autoconciencia y la responsabilidad de los profesionales de ICF debe incluir su bienestar físico y mental. Entonces, dice, por ejemplo, están en forma y atentos con el cuarto cliente, igual que con el primero. Entonces, ¿cómo agendo yo los clientes? Estoy plena desde personas que hacen coaching todo el día. ¿Cómo está su nivel de cansancio? Tener todo esto presente, porque al fin y al cabo es nuestra responsabilidad hacia nuestros clientes. Entonces, es bastante amplio también y sí cobra bastante relevancia. Seguimos con el 18, que acá es el 19. Claro. Resolveré cualquier conflicto de interés o posible conflicto de interés trabajando en el problema con las partes relevantes, buscando asistencia profesional o suspendiendo temporalmente o terminando la relación profesional.
Mantendré la privacidad de los miembros de ICF y usaré la información de contacto de los miembros de ICF, correo electrónico, número de teléfono y etcétera, solo de acuerdo con lo autorizado por ICF o el miembro de ICF. Ok, ya sé lo que me pasó. Es que mezclé dos, entonces no hay problema. Pero el 18 como tal dice, resuelva cualquier conflicto de interés o posible conflicto de interés, trabajando en el problema con las partes relevantes, buscando asistencia profesional o suspendiendo temporalmente o terminando la relación profesional. Volvemos otra vez con el tema de conflicto de intereses. Si hay conflictos de intereses, hay que tomar acción de inmediata. Los conflictos o posibles conflictos de intereses pueden incluir ventajas financieras o no financieras, personales o profesionales para los profesionales de la ICF. Entonces, la mejor práctica para los profesionales de ICF es establecer acuerdos claros entre todas las partes relevantes y en caso de conflicto, asumir la responsabilidad personal de suspender o retirarse voluntariamente de la relación. Entonces, volvemos otra vez. Esto de conflicto de intereses siempre ha estado presente, ahora aparece en distintos sitios, pero es algo que cobra mucha importancia dentro de la ICF. Y aquí lo que sucede, les explico que no sé por qué me pasó esto, porque lo veo tantas veces que ya no lo veo, donde dice aquí, mantendré la privacidad de los miembros de ICF y usaré la información de contacto de los miembros de la ICF, correos, número de teléfono, etcétera, etcétera, solo de acuerdo con lo autorizado por ICF o miembro de la ICF. Este viene a ser el estándar 19. Entonces, así fue que se corrieron. La información sigue estando ahí. Este estándar como tal viene a ser el último de la sección número 2 y básicamente no vamos a estar compartiendo información de los miembros de la ICF. Eso básicamente es la confidencialidad de las personas y contactos que tenemos como tal. Este estándar pide al ICF profesional que se adhiera a la política de privacidad de la ICF. Dice, como información, los perfiles de coach en el sitio web de ICF Coach son públicos. Por lo general, los datos adicionales solo están disponibles para los líderes de capítulo que están sujetos a las pautas éticas para líderes de capítulo. Esto es importante que ustedes lo sepan también, y quienes no lo sepan, que también existe una guía ética para los líderes de los capítulos y se tienen que adherir también por ese código y tienen que saber el alcance y cómo tienen que cuidar de la información de los miembros de la ICF. Algo que también aquí en este estándar al final dice, bueno, y menciona las políticas de ICF, está súper extenso, nada más que tengan una referencia, aquí está también todas las políticas, cada una de estos que se ven aquí se extienden a mayor información, política de privacidad, políticas de investigación, políticas de correo no deseado, descargo de responsabilidad de respaldo, declaración política y sucesivamente. Entonces, hay mucha información de recursos de la ICF al uno entrar y empezar a indagar y buscar más información. ¿Está bien? Ahora vamos a ver si cambié yo el estándar o lo dejé bien. Aquí empecé bien. Esta es la tercera, la tercera sección y es del estándar 20 al 24. Responsabilidad con el profesionalismo. Si alguien lo quiere leer. Identificaré como profesional de ICF, yo identificaré con precisión mis calificaciones de coaching, mi nivel de competencia de coaching, experiencia, capacitación, certificaciones y credenciales de ICF. Pues básicamente uno pues habla de lo que uno tiene y ha logrado profesionalmente, no atribuirse más o cosas que uno realmente no ha logrado. O sea, esto básicamente es ser honesto con lo que uno ha trabajado, lo que son las credenciales. Básicamente en la declaración
dicen, entre otras cosas, todas las descripciones de identificación de un profesional de la ICF deben ser verificables por los organismos respectivos. Si una calificación previa relacionada con el coaching ya no es válida, el profesional de la ICF debe eliminar esta descripción. Y entonces ahí también siguen hablando también del manual de la marca de ICF, de cómo manejarse y mayor información. Entonces después entra en detalle sobre el tema de lo que son las credenciales de la ICF, y también aquí incluso uno puede ver, buscando aquí la información, dice como documento, los llaman aquí cartas credenciales y acreditaciones. Entonces básicamente es mayor información, y lo que está pasando también ahora con el tema de las personas que estén buscando la credencial, mayor información que ayuda muchísimo a entender si deseo buscar una credencial, cuál es el procedimiento a llevarse a cabo. Estándar 21. Sí, haré declaraciones verbales y escritas que sean verdaderas y precisas sobre lo que ofrezco como profesional de ICF, lo que ofrece ICF, la profesión de coaching y el valor potencial del coaching. Ok, si se dan cuenta, esta es la sección 3, que es responsabilidad con el profesionalismo, y la primera es, voy a comunicar mis calificaciones tal como son. Y aquí es más allá, un poquito más. Haré declaraciones verbales y escritas que sean verdaderas y precisas, no solamente sobre mis calificaciones como coach, sino que se extiende también a hablar lo que ofrece la ICF, la profesión del coaching y el valor potencial del coaching. Lo que hace es que lo extiende incluso más. Entonces, en la declaración dice, este estándar pide al profesional de la ICF que sepa qué significa la ICF y qué significa el coaching como profesión para el mercado y para el mundo. Este estándar exige que ICF profesional ofrezca solo lo que se puede entregar. Que todo esto básicamente, como dice, es la veracidad de lo que yo como coach, cuáles son mis credenciales en la 20, que ofrece el coaching como tal, pues para que haya esa claridad de lo que sí y el alcance como tal. También aquí les comparto algo, porque sí les recomiendo que lo lean con más detenimiento después cuando lo puedan encontrar. El coach debe dejar en claro al cliente que el éxito del coaching depende de la capacidad del cliente para avanzar y su voluntad de desafiarse a sí mismo. Eso son información que complementa el estándar como tal, y que pues información que puede ayudar mucho a uno poder entender mejor la profundidad del mismo. Dice incluso, el coach gestiona el proceso, el cliente gestiona el progreso. Y dice, en resumen, el ICF profesional nunca debe ofrecer garantías sobre el éxito del cliente. El cliente es el único responsable de los resultados y debe ser responsable del logro de sus propios objetivos. Información que considero que es valiosa. Nos vamos al 22. Comunicaré y crearé conciencia con aquellos que necesitan estar informados sobre las responsabilidades éticas establecidas por este código. Esta básicamente es tener los límites claros, pero también estar sensible a los aspectos culturales. Distintas culturas, pues la gente se ven y se abrazan, otras culturas no se abrazan, otras culturas se dan la mano. Ahora con la pandemia pues nadie se acerca, pero es simplemente tenerlo presente. En la declaración se establece, esto incluye límites culturales, físicos, sexuales, emocionales y de otro tipo. El coach debe ser consciente de cómo la religión y la tradición pueden afectar la relación con el coach. Entonces, es como decir, o sea, como coach, debo ampliar mi entendimiento de factores culturales que puedan tener relevancia con lo que es un proceso de coaching, más si uno está trabajando con distintas culturas. Aquí también dice, trabajar en todo el mundo requiere que los profesionales de ICF
se comprometan activamente con las costumbres locales determinadas culturalmente en las culturas en las que trabajan. Vuelve y repite, porque lo digo porque creo que lo siguen repitiendo porque es relevante. Esta norma estándar anima a los profesionales de ICF a trabajar con una mentalidad y un marco que identifique y mitigue sus prejuicios y apoye las creencias que les funcionen. Piden al profesional de ICF que trabaje en el reconocimiento de cualquier sesgo personal consciente e inconsciente. Nuevamente nos vuelve a traer ese tema. Entonces, tenerlo presente. El 24. Claro. No participaré en ningún compromiso sexual o romántico con el cliente, clientes o patrocinadores. Siempre tendré en cuenta el nivel de intimidad apropiado para la relación. Tomaré las medidas apropiadas para abordar el problema y cancelar el compromiso. Está súper claro lo que básicamente se está diciendo aquí, que no solamente se lleva al tema del compromiso sexual, sino que también incluye el aspecto romántico. Algo que me llamó la atención con respecto a las declaraciones, también entra en el tema, lo extiende a una relación de padre-madre, alguien que tenga una transferencia contra transferencia que impida que el proceso de coaching pueda tener un impacto que no sea de beneficio para el cliente. Estar consciente uno como coach de cualquier situación de intimidad con un cliente en donde la persona se pueda sentir atraída o no atraída de parte o parte, para entonces en ese momento poder abordar ese conflicto, esa situación y poder tomar la decisión si se continúa o no con ese proceso de coaching. Eso es importante tenerlo presente. El 25. Voy para allá, ya me di cuenta. Evitaré como profesional del ICF, yo evitaré la discriminación, manteniendo la equidad y la igualdad en todas las actividades y operaciones, respetando las normas locales y las prácticas culturales. Esto incluye, entre otros, la discriminación por edad, raza, expresión de género, origen étnico, orientación sexual, religión, origen nacional, discapacidad o estado militar. Ok, no lo mencioné, pero aquí ya estamos en la sección 4, que es la responsabilidad con la sociedad. Este es un estándar que uno puede ver en muchas facetas, en muchas circunstancias. Lo que se está haciendo es crear mayor conciencia de uno darse cuenta de los temas que pueden ser discriminatorios, darse cuenta en uno, entender la amplitud desde una mirada de la sociedad. Básicamente la ICF dice en las declaraciones, la discriminación por parte de los profesionales de ICF es inaceptable, no es ética y es una violación de este estándar. Y entonces aquí nos da información de la discriminación es el comportamiento prejuicioso y sesgado de los profesionales individuales de la ICF. Entonces dan distintos ejemplos de cuáles pudiesen ser esas circunstancias. Y dice también la actitud de los profesionales de la ICF es la de ser neutrales. Es importante esto tenerlo presente, porque uno tiene que a veces darse cuenta de hasta dónde, si uno tiene algún prejuicio, un sesgo inconsciente con algunos de estos temas que se presentan dentro de este estándar, para saber si uno toma la decisión de entrar en un proceso de coaching o no, o retirarse. Es algo pues un poco delicado, pero es importante uno saber cuál es la postura de uno con respecto a estos temas, lo cual nos lleva nuevamente a lo que al famoso estándar que es 16 de cuánto conocimiento, desarrollo personal y profesional y ético yo estoy teniendo conmigo mismo que me lleve a la reflexión de entender el alcance de esto y cómo puede tener un impacto en mi relación de coaching con el cliente. 26. Aquí si me permites, Mirna, me gustaría hacer un comentario. Es la primera vez que
En este capítulo de ICF en México contamos con un área de diversidad e inclusión. Está dirigida por Carmen Hernández, quien tiene discapacidad visual y que hoy en día también está acá visitándonos. Hola, Carmen. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de contar con esta área, que ya más adelante lo verán, pero les adelanto que vamos a tener algunas cápsulas muy creativas en donde nos estarán dando información y documentando acerca de este tema de diversidad e inclusión, ¿no? Para tener esta información complementaria. Entonces, quería nada más comentarlo porque me parece muy interesante. Me parece Y yo, excelente. perdón, Sí, no, dale, Roberto. sí, no, quería comentar también que me parece que esto particularmente hacía falta en el tema de ICF, con esta claridad, con esta y con esta amplitud, ¿no? No sé tú qué opines, Mirna. Bueno, es que lo que yo percibo, mi postura aquí, es mi opinión personal, ¿está bien? Es que estamos hablando de responsabilidad con la sociedad. Y yo quiero incluirles una imagen muy breve ya al final, cuando estemos ya terminando. Yo creo que, bueno, se las explico de una vez, creo que como coaches profesionales, nosotros tenemos una responsabilidad que trasciende más allá del cliente específico uno a uno, porque a través de nuestras interacciones ese cliente puede ser que se transforme, que cambie, y entonces puede cambiar su familia, puede cambiar la comunidad, trasciende mucho más allá. Y nosotros como coaches, en la medida que podamos ver el alcance y la dimensión, todos estos temas tenemos que tenerlos presentes. Entonces, es parte de nuestro continuo desarrollo de como seres humanos, básicamente, conscientes de cómo nosotros podemos tener un impacto en la sociedad. Y el tema de diversidad e inclusión es un tema que cada vez toma para mí muchísima relevancia. Totalmente de acuerdo. Sí, y también en el caso de Carmen, que me encanta que esté con nosotros, entender que la diversidad y la inclusión muchas veces puede ser física, pero también la diversidad e inclusión puede ser no visible y tiene que ver cuando personas piensan distinto a uno, que podemos quizás decir, no piensa igual que yo, por lo tanto no. Entonces, ampliemos nuestra mirada para entonces nosotros estar más conscientes y estar más abiertos a crear una mayor diversidad en donde podamos crecer, aprender uno de los otros, realmente construirnos, apoyarnos mutuamente, que para mí eso es vital. Totalmente de acuerdo. Sí, Sin muchas duda, gracias. sin duda. Bien, seguimos entonces. Ahora sí nos toca 26. Reconoceré y honraré las contribuciones y la propiedad intelectual de otros, solo reclamando la propiedad de mi propio material. Entiendo que el incumplimiento de esta norma puede someterme a un recurso legal por parte de un tercero. Sí, pero la cuestión es no esperar a que venga un recurso legal por parte de un tercero, es no hacerlo, punto. Básicamente es reconocer las contribuciones de otro. Aquí dicen las declaraciones, si lo posee otra persona, ICF profesional no puede pedirlo prestado, reproducirlo o duplicarlo de ninguna forma sin el permiso explícito por escrito del propietario o editor. Habla por sí solo. Entonces, propiedad intelectual no es tuya, pues tienes que pedir permiso o mejor no la utilices. ¿Está bien? Oye, Mirna, ¿Sí? este es un tema que ha salido en algún otro webinar que recuerdo particularmente. Y el comentario es, porque lo que acabas de leer de la ICF está muy claro, es sin el reconocimiento expreso y por escrito de quién es el autor, eventualmente. O sea, no es suficiente citarlo, no es suficiente decir de acuerdo con y citar la referencia. Hay que conseguir previamente la autorización. ¿Eso es correcto? Bueno, aquí dice, lo otro que dice, porque no te voy a contestar exactamente, a medida que cambian las leyes de derechos de autor locales, se espera que los profesionales de ICF se informen sobre los requisitos actuales y los cumplan por completo. ¿A qué me refiero? No sé exactamente cuáles son los requisitos legales en este momento. Yo estoy pensando que si un colega mío tiene una idea, está trabajando en algo y me comparte sus ideas y eso, pues
pues eso es propiedad intelectual de ese colega, yo no me voy a hacer dueño de algo que no me pertenece. Eso es un tema. Y cuando tú me estás hablando, lo que yo escucho es, puedo utilizar un recurso de un libro que aparezca y ponerlo, ahí hay que poner exactamente la fuente y el recurso y todo. Lo que sí te puedo compartir es que cuando yo cuando escribí mi libro, yo no sabía, yo quería poner información de bastantes libros, cuando me enteré que no podía poner la información porque era mucha la que yo quería poner de otros libros y solamente me limitaban a una cantidad muy mínima. Entonces eso fue en ese momento, hace muchos años, ahora no sé cómo puede ser que haya cambiado, simplemente como referencia, que son pequeños Sí, detalles que uno tiene que investigar. el tema, exacto. El tema, por ejemplo, hay mucha información que se comparte a través de webinars especializados como este, eventualmente, ¿no? En donde pudiera o no hacerse mención o hacerse referencia como un argumento, como una línea de pensamiento en un momento dado. El tema es, pues, reconocerlo y acreditarlo. Mi pregunta es si hasta dónde es suficiente, porque está clarísimo lo que dice la ICF, ¿no? Pero me queda claro, me quedo con tu comentario. Hay que ver la legislación aplicable vigente en ese momento, ¿no? Sí, porque al final también dice, es una expectativa que quienes trabajan con ICF, oradores, vendedores, contratistas, proveedores de servicios, etcétera, cumplan con las leyes de derecho de autor de la jurisdicción local aplicable y otorguen la debida atribución. Entonces es importante, es que es entrar en temas que uno dice, bueno, es que no lo sabía o no lo había pensado, esto te está haciendo darte cuenta de hay ciertos alcances de lo que puedes o no puedes publicar o mencionar sin decir quién es la fuente o cuándo es necesario pedir permiso. De acuerdo, Ujú. de acuerdo, Que básicamente es respetar la propiedad intelectual de otros. de acuerdo. Ujú. Mirna, me tomo unos segunditos, te interrumpo para recordar nuevamente a los participantes la palabra clave. La palabra clave es estándares. Gracias, Mirna. No, de nada. Voy a aprovechar de ir rapidito para ver si todavía al final nos da tiempo de pues, ver más material, porque pues simplemente para honrar los tiempos. De acuerdo. El 27, Seré honesto y trabajaré dentro de los estándares científicos reconocidos, las pautas temáticas aplicables y los límites de mi competencia al realizar e informar investigaciones. también habla por sí solo, es si voy a hacer una investigación, si voy a hacer algo científico, si voy a escribir algo, si voy a hacer algo, lo voy a hacer de una forma que sea realmente con los estándares científicos reconocidos. Y básicamente aquí, aunque más información, pero solamente me voy a enfocar en algo que aparece en la declaración que me llama mucho la atención y es, siempre deben ser conscientes de que se les considera la tarjeta de presentación de la ICF. Entonces, todo es cómo nosotros nos estamos proyectando como profesionales, y entonces todo esto toma relevancia de cómo vamos a cuidar, de cómo vamos a llevar a cabo un estudio, una investigación, lo que estamos conversando, ¿está bien? De acuerdo. Aquí también, en particular dice, este estándar exige al ICF profesional que se asegure de cumplir con las leyes locales otra vez, por ejemplo, IPA, GDPR, etcétera. Si los profesionales de la ICF no están seguros de la forma adecuada de realizar una investigación adecuada, deben consultar una fuente académica o científica calificada para obtener orientación. O sea, a ese nivel de profundidad se entra cuando uno va a ver las declaraciones. Y con este siguiente terminamos con el último estándar, que es el 28, que tiene que ver con la responsabilidad con la sociedad. Seré Claro. consciente de mi impacto y el de mi cliente en la sociedad. Me adheriré a la filosofía de hacer el bien versus evitar el mal. A mí pues a mí en lo personal, este es nuevo también. Este es uno de los 3 nuevos que se incorporaron. Y el tema como lo está escrito es realmente tenemos que ampliar la mirada, tenemos que ampliar nuestra visión y nuestro compromiso más allá. Entonces, este estándar se refiere a una actitud básica del coach, una mentalidad que va más allá de la práctica del coaching. Esto exige
que el profesional de la ICF demuestre madurez ética. Y madurez ética, pues, es teniendo este tipo de conversaciones, indagando más allá. ¿Se recuerdan que yo al principio les dije que, pues, que la ética no es blanco ni negro, muchas veces tiene muchas tonalidades, y por eso que es una conversación constante de seguir viendo qué más podemos hacer al respecto? ¿Está bien? Quiero, si me permiten, voy a seguir. Esta es la promesa que todos los que estamos aquí probablemente ya la conocen, así que voy a pasar por los tiempos, ¿está bien? Que es parte del código, es la parte quinta del código, que es importante. De hecho, si tú entras a la página web y quieres entrar a hacer una credencial o hacer algo, tienes que primero decir que aceptas, que estás de acuerdo con el código de ética de la ICF. Es correcto. Estos son diversos recursos que existen dentro de la página web de la ICF, lo que les mencioné hace un rato, de que realmente hay muchísimos recursos para uno tener mayor información sobre el tema de ética. Si me permites, Mirna, para las personas que tenemos discapacidad visual, ¿podría yo leerla? Por supuesto. Gracias. En ICF se han tomado la iniciativa en el desarrollo de la definición y la filosofía del coaching, así como el establecimiento de normas éticas entre sus miembros. Como parte del compromiso de ICF con la ética profesional del coach, se puede tener acceso a la siguiente información en la página web de ICF. Código ético, descripción general del código de ética, declaraciones interpretativas, proceso de revisión de la conducta ética, proceso de quejas del programa, junta de revisión independiente, guía ética del líder del capítulo, más el proceso de resolución de disputas del capítulo y preguntas frecuentes sobre ética. Muchas gracias. Hay mucho material, muchos recursos, y también está esta información, ethics@coachfederation.org, que también se puede escribir ahí para cualquier duda, aclaración, o también está llamar a la línea de ICF de Headquarters de Global y preguntar por la línea ética para que entonces haya alguien que entienda lo que está sucediendo. Y creo que ahora hay alguien que entiende español. Entonces, eso fue lo último que yo me enteré, entonces eso también facilita. Carla nos menciona que hay otros recursos como las comunidades de práctica, que existe una comunidad de práctica dedicada a la ética. Gracias, Carla. Sí, gracias, Carla, porque sí, de hecho yo estuve participando más activamente anteriormente con la comunidad de práctica, y también está lo que se llama en inglés el water cooler, que ahí no se graba nada, simplemente son reuniones donde la gente trae un tema y se ponen como si estuviesen tomando en una fuente de agua y conversan sobre temas de ética. Sí, es muy interesante porque son conversaciones bastante interesantes. Esto tiene que ver lo que la vez pasada hablamos, que los valores de la ICF habían cambiado. No, esta información no la vamos a leer porque es muchísima información. Esto simplemente lo puse ahí como un preámbulo, porque lo que quiero es irme directamente por el tiempo a poder hablar sobre los 4 valores de la ICF actuales que fueron modificados. ¿O tú crees que se deban de leer? Simplemente es para saber. Porque es que no tenía pensado ni leerlo. Pues quizá mencionarlos, Mirna, nos quedan 4 minutos. Ok. Quizá únicamente mencionarlos, creo que con eso sería el aliciente para que cada uno haga una indagación un poco más profunda. Ok, lo que voy a hacer es que voy a leer muy rápido cada uno de ellos. Profesionalismo. Nos comprometemos con una mentalidad de coaching y una calidad profesional que abarque la responsabilidad, el respeto, la integridad, la competencia, la excelencia. Y después, dentro de la página, esto lo traduje yo porque no lo encontré en español, demuestro profesionalismo al asegurar que mi conducta profesional esté consistentemente alineada con el valor de la humanidad y la competencia mental de coaching en todas mis interacciones. Hay más información para cada uno de ellos. Con profesionalismo es donde más hay, son 10. Luego, colaboración, nos comprometemos a desarrollar la conexión social
y la construcción de la comunidad, trabajar en colaboración para asumir compromisos y avanzar en la promoción del coaching profesional a través de fomentar en conjunto la creatividad y la inventiva. Entonces, dan información de qué consiste cada uno de ellos. En humanidad, nos comprometemos a ser humanos, amables, compasivos, respetuosos con los demás. Demuestra humildad al aceptar que como ser humano no estoy destinado a ser perfecto y con una mentalidad de coach, expresar imperfecciones es una oportunidad para mí de difundir una cultura de apertura y de autoaceptación. Entonces, básicamente es información que pueden acceder a ella también. En humanidad, nos comprometemos a ser humanos compasivos, aceptar la responsabilidad. Este me llamó la atención. Nos comprometemos a ser humanos amables, compasivos y respetuosos con los demás. Demuestra humanidad al aceptar la responsabilidad de mis acciones y aprender de ellas. Entonces, es importante ver cómo la información cada vez más se va ampliando, incluyendo todo esto que estuvimos hablando sobre el tema de ir más allá con el tema de la sociedad. Equidad, nos comprometemos a utilizar una mentalidad de coaching para explorar y comprender las necesidades de los demás para que podamos practicar procesos equitativos en todo momento que creen igualdad para todos. Aquí soy equitativo al reconocer y respetar todas las identidades de los grupos y sus contribuciones, que era lo que estábamos hablando hace un ratito con el tema de diversidad. Estos son algunas ideas para que se lo lleven como reflexión. Imagínate siendo visto. ¿Lo harías si tus hijos o tus padres te están viendo? Probablemente no. Si primera plana del periódico te gustaría verte publicada en la página 1 del periódico local, entonces si tú no quisieras que te pasara esto, ¿cómo le manejarías si fuera otra persona? ¿Con qué cuidado estarías abordando un tema delicado? ¿Estarías feliz de estar en el extremo receptor de la decisión o acción? Es decir, trata a los demás como te gustaría que te traten. Y la regla de la universalidad, ¿estaría bien si todo el mundo lo hiciera? Entonces son como que algunos temas que les traje para que pudieran reflexionar un poco más sobre el tema de ética. Esto no se los voy a compartir porque esto no es relevante en este momento por los tiempos. Este es el efecto que yo llamo multiplicador de nuestro alcance como coaches. Trabajamos con una persona, pero esa persona también tiene un impacto en la sociedad y en otros que puede ser un efecto multiplicador. Ahora mi invitación es, hablamos hace un rato sobre la valentía, ¿a qué te comprometes como coach? Desde una mirada ética. Y ya con esto entonces ya finalizo. No sé si hay tiempo para preguntas, pero yo estoy aquí a la disposición en lo que pueda apoyar. Muchísimas gracias, Mirna. Podríamos preguntar si hay alguien que tuviera alguna pregunta y en su caso tomarnos unos minutitos más. De mi parte está bien. Claro, adelante. Si alguien tiene alguna pregunta puede abrir su micrófono, puede escribirnosla acá en el chat y con gusto la leemos. Y mientras tanto me gustaría invitarlos justo en esta reflexión que nos hablaba Mirna. El día de mañana vamos a tener un webinar de supervisión de coaching que justamente habla o nos ayudarán a ver cómo el coach se presenta ante el otro, qué está haciendo, cuáles son estos desafíos y reflexiones que nos invita a la supervisión. Va a ser un panel muy interesante, nos acompañará Alcira Moisés, Pilar Galván, Gaby Alcocer y el señor Alberto Buchot, todos ellos coach PCCs y certificados como supervisores. Entonces, bueno, la invitación para mañana vernos por el mismo canal. Y ahora sí, pues, y les acabamos de dejar nuestra encuesta de satisfacción para que por favor, si nos la pudieran hacer llegar. Aide, con gusto te compartimos la liga ahora mismo por inbox para que te registres. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. ¿Alguna pregunta respecto a lo que Mirna nos está comentando? Muy interesante todo lo que nos dice.
Yo quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que están presentes por su interés con el Código de Ética de la ICF. Y pues cualquier cosita, si ahora no se les tienen preguntas o algo, pues yo quedo a la disposición, cualquier cosa que pues quieran seguir conversando. Muchas gracias, Mirna. El comentario final que yo haría sería invitarlo para el próximo webinar, el próximo lunes de ética dentro de un mes. El tema que vamos a tocar va a ser la ética del mentor coach. Muchísimas gracias, Mirna, por tu paciencia, por tu entusiasmo. La verdad ha sido un placer interactuar contigo, incluso en la preparación de asistirte de alguna manera en la presentación que has hecho hoy y el webinar anterior. Muchísimas gracias. Invitar a todos los participantes a que consulten el código de ética, a que consulten todos los documentos que están relacionados con el código de ética. No nos conformemos con haberlo leído en alguna ocasión. Mirna nos ha dejado muy claro que hay evolución, que hay cosas nuevas. Y lo más importante de todo, hagamos esa referencia con nuestro actuar como coach para que esto no quede solamente en una conversación muy agradable, intelectualmente muy interesante, sino que nos genere un beneficio directo en nuestro actuar como coaches con nuestros clientes y en nuestro rol dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, Mirna. Gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Laura, ¿algo más? Sí, estoy aquí buscándoles la liga. Por aquí está Patti de comunicación. Si me ayudas, Patti, tendrás la liga para mañana. Creo que ya la tenía aquí. Ah, sí, aquí está. Déjenme mandárselas. Para los que me la pidieron. Si la pueden poner en el chat de la ICF México, Laura, por favor. Sí, claro. Claro que sí, Carmen, con mucho gusto. Igual la liga de ahorita de la encuesta de satisfacción, si también la manda por correo. No te preocupes, para que lo sepan, vamos a estar, a ver, aquí está la liga. Para mañana y para los que no pudieran llenar ahorita su encuesta y también información de la presentación de hoy, les vamos, si Mirna nos lo permite, pues podemos compartirla en los correos a las personas que se anotaron el día de hoy. Así es, Roger. Dimos una palabra clave. Nos están preguntando, Roberto, la palabra clave. La palabra clave es estándares. Así es. Muchas gracias. Estándares. No, al contrario. Y muchas gracias, Mirna. Estuvo muy interesante lo de los estándares. Muchas gracias. Bueno, cuídense mucho y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Mirna. Nos vemos. Feliz noche. A todos. Que pasen Hasta muy luego. buena noche. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Roberto. Un placer. Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. Chao. Hasta pronto.